Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Más Dividendos. Hoy estamos en el episodio número 111, 11 de julio de 2024, una tarde bastante calurosa por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arturo? Buenas tardes. Pues bien, contento de estar aquí con vosotros, como digo siempre, pero es que es verdad. Aunque hoy estoy un poco irritado porque le he dado con el pico de una mesa al botón del iPad y me he cargado una cosa del botón y eso me cabrea. Pues lo cuidadito lo tenía yo. No te rías porque estoy realmente cabreado. Sí. Ya iremos con cuidado entonces hoy para no desatar Y, la furia del Kraken. y el Capex se me ha ido a tomar por saco. Ya te ha estropeado la IF. Marcos, ¿qué pasa? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal estáis, amigos? Pues aquí nada, encantado de volver a hablar. Aquí en el verano, un calor, no sé por tierras de Levante, pero por Madrid aprieta bastante. Y además he estado unos días en León durmiendo con dos mantas encendiendo la chimenea y me está costando la vuelta. Sí. Bueno, aquí estamos en verde. Creo que por donde está Arturo está más en amarilla, hay más calor. Pero aquí de momento donde estoy yo está bastante bien. No pasamos de temperaturas Estoy excesivas. pasando calor este año, la verdad. La verdad es que hoy afirmo que se quede así todo el año, vamos. Sí, es verdad. Está siendo un año que no está siendo en esta zona especialmente caluroso. O sea que fenomenal. ¿Eso qué es eso del verde y el amarillo que estás diciendo? Pues las alertas, la zona, estaba viéndolo antes precisamente, en una zona, digamos aquí, la zona de Alcira, todo eso está en alerta naranja hoy, y la zona de Alicante me sale como amarilla, ¿no? Donde estoy yo, está La verdad más es en... que no había oído eso nunca yo. Pues hijo mío, sí, esos son los avisos de AEMET, ¿vale? De la Asociación Española de Meteorología. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Muy bien, pues nada, bueno, hoy es un día, yo creo que está siendo un día bastante de estos que le gustan a Marcos por su extrema peculiaridad, ¿no? Yo creo que mejor que empiece un poco él a contarnos un poco, ¿no? Que cómo están hoy los mercados en esta tarde tan agitada y que nos haga una crónica de qué se ha dado de aquí desde el último podcast hasta hoy. Pues estamos siempre, José, cada vez que hacemos un podcast parece que hacemos nuevos máximos, ¿no? Porque ayer pues máximos en Estados Unidos, máximos en el World, en el ACWI, bueno, los índices principales pues para arriba. Además en junio fue un mes como atípico, ¿no? Porque hubo muchas correcciones, bueno, pues en mercados emergentes en general no, porque China empezó a bajar, pero lo que baja China pues lo sube la India y emergentes pues está siendo un mercado este año pues muy alcista y además muy de continuo, ¿no? Pero otros mercados, pues el europeo, las small caps, bueno, value en general, pues tuvieron un junio, pues casi 2 semanas enteras de bajadas continuadas, que tampoco es que sea algo, digamos, digno de mención, si no fuera porque llevábamos todo el año, pues alcista sin parar, y que durante todos esos días, pues mientras ese mercado estaba bajando, pues entre un 5-8% de media, ¿no? Pues según geografías o según estilos de inversión, pues el S&P 500 y el MSCI World pues estaban haciendo máximos para arriba sin más. ¿Pero por qué? Bueno, pues ya sabéis, por las que llamamos las 7 magníficas, 8, 9, 10, porque ya no sabemos si son las 20 primeras, las 7 primeras o todas las que sean, digamos, de gran capitalización, pues se pusieron a subir y cuando no es una es otra. Apple parecía que en el año no iba bien y luego, o sea, o que estaba, digamos, más descansando y luego pues se pone a tirar a máximos. Y cuando no, pues Tesla desde, pues hace casi, no sé si en un mes ha hecho un 50% de subida, ¿no? Bueno, pues parece que cuando no es una es otra. Y hoy, precisamente, pues es uno de esos días de mercado, pues como tú comentas, ¿no? Que son de esos curiosos, que justamente estas compañías que son las que tiran del mercado de los índices, vamos, principales, Nasdaq, S&P 500, MSCI World, pues cuando se ponen en rojo fuerte, como es el día de hoy, pues existe luego esta curiosidad. El MSCI USA baja sensiblemente fuerte, eso arrastra pues también, claro, bueno, S&P 500, Nasdaq cayendo, pero el 80% del mercado está en verde y las small caps pues subiendo muy fuerte. Entonces esto pues es algo que muchas veces Arturo siempre comenta, ¿no? Hay muchos mercados, hay mucha gente que siempre está como pendiente o con miedo de invertir porque los índices principales están en máximos,
y resulta que la mayoría del mercado hoy, por ejemplo, está en verde, subiendo muy, muy fuerte, pero en cambio los índices principales, pues por lo mismo que suben con 4, pues cuando bajan esas 4, pues esos índices principales, pues en diferencial bajan, ¿no? Bueno, pues ¿cuántas veces hemos dicho, no? Pues diversificación y poco más. Ese es un poco el resumen, pero bueno, a día de hoy estoy viendo así un poco el resumen así de fondos de inversión. Ya sabéis que me gusta verlo. Bueno, pues el S&P 500 un 20% en el año, parece que no hay quien lo coja independientemente de todo. Y es muy, muy difícil. Igual hay dispersión, ¿no? Pero es muy, muy difícil ver un fondo de inversión en negativo este año. Así que, bueno, pues nada. 20% en medio año, eso huele a reversión a la media, ¿eh? Bueno, pues fíjate, luego hay dispersiones, sí, luego hay dispersiones entre áreas, ¿no? Fijaros, para hablar así de los value patrios, ¿no? Que solemos llamar, ¿no? De Magallanes, Cobas y Advalor, prácticamente están los tres en sus máximos. Pero, por ejemplo, Advalor, pues en el año lleva un 3% y Cobas, que verdad que siempre le tienen ahí al pobre porque pasaron ciertas cosas con los panes y los peces, ¿no? Pues este año están un 20% arriba, ¿no? O sea, bueno, pues oye, alguna vez le tiene que tocar, ¿no? Bueno, pues lo que son estas cosas de la diversificación, ¿no? Y la silla de los viejos amigos está amplia. Sí, efectivamente. Está elongada. Exactamente. Bueno, todo esto está bien, quiero decir, porque mientras los mercados suban y como muchas veces contamos, ¿no? Y mientras suban por cosas diferentes, pues oye, pues genial, ¿no? Siempre habrá, como dices tú, Arturo, que siempre me lo dices, hay mercado todos los días y siempre hay oportunidad, ¿no? Pues yo creo que este es uno de esos días, ¿no? Donde se ve perfectamente ese tipo de cosas. ¿Tú te pondrías largo en AZ Valor y corto en Cobas ahora para aprovechar la reversión a la media o no? No, que va. Yo ya sabes que yo largo a mucho plazo. Yo ya sabes que largo y cierro los ojos. Siempre, pero la horquilla esa no van a estar siempre ahí, ¿no? A un 20% de... ¿no? Bueno, pero es que la horquilla estaba al revés. Quiero decir, es que era Advalor. En Advalor es muy, muy difícil encontrarte con alguien que no haya doblado su capital. En cambio, con Cobas o lo hicieron, digamos, después de haber tenido la gran caída, o sea, digamos, o quiero decir, están... Mientras uno ha doblado su capital desde inicio, pues el otro está un 30% desde inicio. O sea, bueno, claro, esto ya sabéis cómo es. Esto lo dice muchas veces Camacho, tiene toda la razón. Cada día hay que poner el contador a cero. Si vas a mirar a pasado con arreglo a lo que ha hecho para luego lo que pase en el futuro, pues igual mira todos los que hayan empezado a principios de año invirtiendo a pasado, pues mira el diferencial que hay este año, por ejemplo. Uno un 20 y el otro un 3, que no quiere decir nada. Esto pasan 6 meses y se da todo a vuelta, ya sabes. Es verdad. ¿Y tú, José, te la jugarías al spread ese o no? ¿También eres así? Pues la verdad es que no lo he pensado, ¿eh? Así que no lo sé. Creo que seguiría haciendo lo mismo que hago hasta ahora. O sea, tengo el plan bastante marcado desde el principio de año y no lo voy variando demasiado. O sea, que en principio no lo sé. Creo que no me la jugaría. No te la jugarías, ¿no? Bueno, no. Fíjate, José, que salió la carta de Magallanes, salió, pues si no ayer o antes de ayer, vamos, y estuve echándola un ojo y me hizo gracia porque hablaba muy parecido a este amigo tuyo de Brufi, de este, ¿cómo se llama? Bruce Flat. Bruce Flat, sí, que cuando le hicieron la entrevista en el podcast del Fondo Soberano de Noruega, Sterling Good Company, decía que Europa pues que es una inversión value y que Estados Unidos es una inversión growth, ¿no? Y que siempre hay que mirar pues Europa con detenimiento, ¿no? Y es chocante, ¿no? Porque Iván, pues que invierte en su fondo en Europa, pues venía a decir todo lo que ha crecido Estados Unidos durante todos estos años, pues frente a lo poco que ha crecido Europa, ¿no? De hecho, alguien le comentaba en algunos lugares así de pues oye, pues invierte en Estados Unidos en vez de en Europa. Otra cosa es que si igual no le ha ido mal es porque sus empresas europeas pues igual tienen las ventas allí, ¿no? Y ese tipo de cosas. Pero vamos, me recordó mucho la carta de a Bruce Flat y me acordé de ti, José. Sí, sé que tú a él le sigues mucho. Sí. Hoy precisamente comentábamos un poco lo que era el caso de Estados Unidos a nivel industrial, ¿no? Yo creo que ha sido algo curioso, bueno, al menos a mí me ha parecido bastante curioso el hecho, digamos, de haber podido
una economía que, bueno, que la parte industrial de la última década, pues siempre ha sido muy potente, ¿no? Pero bueno, que no era, digamos que había un outsourcing muy fuerte y demás. Y en los últimos años un poco el proceso se ha revertido y ahora hay muchas empresas españolas, europeas y demás que están yendo a fabricar también allí, ¿no? Y decía esta mañana Fernando que él lo veía por el lado del coste energético, como que esto pues estaba haciendo mucho para precisamente pues poner más fácil, ¿no? El que fueran bastantes de allí. Y bueno, o sea, sea de una manera, sea de otra, sea también por los temores a China, que también se han vuelto ellos pues más proteccionistas en muchas cosas, pero lo cierto es que su economía va como un tiro y bueno, y tristemente pues en Europa, que bueno, tampoco es que estemos excesivamente mal ahora mismo, ¿no? Pero sí que es verdad que ese dinamismo extremo que se ve en esa economía estadounidense, pues yo creo que aquí no llega a estar tan, digamos, bullicioso, ¿no? Por decirlo así. No sé qué pensáis de esto. Pues sí, básicamente lo que has comentado yo creo que está un poco en la cabeza de todos. Yo no sé quién escribía en Más Dividendos que había estado en China hace poco, ¿no? Y que le había sorprendido pues que el país estaba pues lo suficientemente, pues eso, con los coches casi todos eléctricos, o sea que el nivel de vida muy, muy, muy bien y que la comparación quizás con Europa pues era como que nos habíamos quedado atrás, ¿no? Eso que siempre se suele decir, ¿no? Que unos hacen la tecnología, otros la copian y nosotros solamente nos estamos dedicando a la normativa y a poner papel por medio, ¿no? Pues no lo sé si Europa está en ese punto o no, no tengo ni idea. Yo muchas veces me fío mucho de lo que tú dices con respecto al tema del automóvil y del coche, porque aunque parezca algo muy, muy puntual, alrededor de esa industria pues se generan, claro, hay muchas cosas. Está la energía, está la industria, está la tecnología y a lo largo de eso pues hay muchas cosas que ver, ¿no? Y yo no sé si en ese punto pues en Europa igual nos hemos quedado un poco atrás. No lo tengo nada claro, ¿eh? No sé, yo la verdad es que no soy, por llevar un poco la contraria, como siempre, no tengo tan claro que Europa esté tan hundida como parece que que es la narrativa, ¿no? Pienso que sigue habiendo aquí mucho talento y es cierto bueno, que es fácil hablar de lo último que está pasando y de este auge del proteccionismo y de la antiglobalización y decir que como si el mundo solo fuera China o Estados Unidos, ¿no? Y lo cierto es que en Europa hemos escogido, si oyendo a Javier Díaz Jiménez se entiende muy bien, ¿no? Que yo un poco una de las cosas con las que me he quedado es que en Estados Unidos pues tienes la desigualdad, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Es decir, puedes petarlo, ¿no? O puedes petar, pero el término medio está más difícil. Y en Europa hemos escogido que las cosas sean un poco más iguales, ¿no? Que no haya esas grandes diferencias y no sé. Y de momento, pues igual estoy como el pavo de Taleb, ¿no? Que van a venir a cortarme el cuello y no sé ni cómo, pero creo que la verdad es que no veo ese apocalipsis en Europa, ¿no? Y creo que de una forma u otra, pues más allá del problema de la población, pero que es que le está afectando a todo el mundo, o sea, no es un tema de Europa. Aquí, pues creo que la sociedad es bastante resiliente. No sé cómo veis vosotros. No, sí, Arturo, en todo lo que acabas de comentar yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, que decir, yo no soy catastrofista para nada con Europa. Otra cosa es que, bueno, pues que se pueda ver que otros países en ciertas cosas pues puedan crecer más o tengan otras dinámicas más rápidas, pero vamos, como acabas de comentar, yo estoy muy en la línea. Yo no creo que en Europa, si nos quedamos atrás, no vayamos a quedar muy atrás. No creo que tampoco hagamos cosas raras y quiero decir, pues se hará lo necesario pues para que la sociedad pues avance. Y además lo que acabas de decir, que yo creo que la sociedad en Europa creo que ha avanzado de una manera en la que yo personalmente me siento bastante cómodo. A ver, yo tal y como lo veo, yo creo que donde está el delta, por así decir, ahora mismo con otros países, es quizás en el nivel de inversión, ¿no? Que sea... Yo voy a restringirlo más hacia la parte de... Alguien lo compartía esta mañana también, una gráfica, ¿no? De lo que era un poco la inversión manufacturera,
que había pues en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que se había disparado muchísimo desde la parte del COVID. En Europa a mí me da la sensación un poco que ese flujo se frenó bastante, ¿vale? Hasta 2019 fue un flujo bastante robusto y de ahí un poco hacia adelante penalizado fundamentalmente. Aquí hay que tener en cuenta pues que la economía más tractora, como todos sabemos, pues es la alemana, y la economía alemana pues con todo el tema energético y demás es cierto que está sufriendo mucho, ¿no? También es verdad que no solamente en Alemania confluye la parte energética, sino que también yo creo que hay una parte de mano de obra técnica y demás y tal, que quizás eso ya lo hemos tratado también en algún podcast anterior, pero que también es interesante, ¿no? Tanto en cuanto mucha industria muy potente y por así decir tradicional alemana pues estaba perdiendo o teniendo bastante fuga de talento y mucha gente, pues no, muchos jóvenes a lo mejor les costaba, ¿no? Entrar en ese tipo de industrias más tipo pues automoción y demás, donde ellos han sido siempre pues feudos muy fuertes. Eso quizá lo que ha hecho, yo creo, que cuando uno se plantea los incentivos que hay pues para invertir en un área geográfica determinada, sí que es cierto que toda la parte de México, por ejemplo, se ha visto muy favorecida, la parte de China también, pues bueno, China ya sabéis que lleva muchos años también con un cierto dumping, ¿no? Para que sus empresas pues sean muy fuertes. Entonces es cierto que yo creo que quizás eso le ha pillado un poco a Europa jugando, si fuera teoría de juegos, pues tratando de estar un poquito más en la parte conservadora, ¿no? Es decir, no vamos a invertir más allá de donde lo veamos bastante claro, ¿no? Y esto yo creo que ha sido lo que ha generado más esa parte problemática. También es cierto que en los últimos meses diría que está cambiando, ¿no? O sea, que vuelve otra vez a haber una cierta inversión o ganas de invertir también y demás, ¿vale? Para toda esa modernización industrial que yo creo que al final es lo que hace pues que se genere un tejido de empresas industriales y puestos de calidad y demás y tal, ¿no? Unido a eso también es verdad que yo quería comentaros, ¿no? O sea, no sé si lo habéis leído, ha habido un artículo muy interesante, ¿no? Creo que se llama Ignacio de la Torre, creo que es el economista jefe de Arcano, y bueno, pues hablaba también poco en el caso de nuestro país, cómo había pues aumentado mucho, ¿no? Todo el tema este de la inversión extranjera, ¿no? Perdón, de la evolución de los servicios y demás y tal, ¿no? Y bueno, él lo hacía en clave bastante interesante y creo que si no lo habéis leído os lo recomiendo el artículo. Luego lo dejaremos en la parte, digamos, de comentarios. Vale, pues no, yo no lo he leído, o sea que te leeré atentamente al enlace ese, a ver si está bien. Pues no sé, yo de todas maneras no sé, creo que hoy ha habido también una noticia de que ha bajado la inflación en Estados Unidos, ¿no? Y no sé, y claro, esto es lo de siempre, ¿no? Que ni sabiendo lo que va a pasar, sabes para dónde va a tirar, ¿no? Porque si decimos que las grandes tecnológicas, que son las grandes del mercado, pues son las que más se beneficiarían de una bajada de tipos, que es lo que parece apuntar cuando la inflación baja, ¿no? Pues resulta que está saliendo al revés hoy. Claro, bueno, y las small caps, pues precisamente, pues para allá que van como un tiro, pegando un rebote que Dios sabe qué. Pero bueno, ya sabes, Arturo, esto, ¿quién iba a decirlo? De las tendencias y los momentos, efectivamente. O sea, parece que unas cosas que benefician en un momento, pues entran con una tendencia y ahora, pues cuando los tipos bajan, pues parece que las small caps salen como si no hubiera un mañana, ¿no? Esto, claro, si supiésemos ahora cuándo van a bajar, o si supiésemos el dato antes, pues fíjate qué ilusión, porque parece que tenemos claro que si los tipos empiezan a caer, pues las small caps igual empiezan, no digo a cerrar el gap, porque cerrar el gap contra las big caps, madre mía, lo que se ha abierto, ¿no? Fijaos que yo creo que en los últimos 8 años solamente ha habido un año en el que las small lo han hecho un poquito mejor, pero poquito, pero es que en el resto es que ha habido un tiempo exageradísimo, ¿no? Y ahora ponte a cerrar esas cosas. Y es bueno, y esto pues a lo mejor es curioso del día, está muy bien didácticamente, ¿no? Pues para ver que hay otro mercado, que cuando ves que cae alguien lo puede ver así en rojo y dices, madre mía, ¿qué está pasando hoy? Y luego lo ves y dices, pero si está el 80% del mercado en verde, ¿qué pasa? Bueno, pues que las pocas que hacen subir el mercado son las pocas que lo hacen bajar y que hay mucho mercado por ahí que explorar, ¿no? Y claro, ahora lo chulo sería saber si esto va a continuar o no, porque mañana dicen que la inflación vuelve a subir y tal, y vuelta... Bueno, es que este ya es no sé qué intento es, el de las small caps, ¿no? Que llevan siendo la gran promesa, pues ni se sabe de tiempo.
No sé, yo creo que estas desviaciones a la larga se tienen que corregir. O sea, porque no puede ser yo. Creo que, no sé cómo expresar el concepto, ¿no? Pero es como si estuviéramos muy apalancados a un escenario específico, ¿no? Ujú. Y como ese escenario, pues salga de otra manera, pues igual todas esas que han estado liderando y liderando, que llevan muchos meses liderando, pues ya se sabe esto de que se sube por la escalera y se baja por el hueco del ascensor, ¿no? Totalmente, sí, sí. Claro, lo que no sé es si eso, pues efectivamente, por mucho que tal y cual, pues no, o sea, acabe arrastrando al mercado, ¿no? Porque son muchos miles de millones los que han entrado ahí, ¿no? Y no sé muy bien quién les va a dar contrapartida cuando quieran salir corriendo, ¿no? A lo mejor nunca salen corriendo, ¿eh? A lo mejor esto es un Claro, juego del ganador solo que se queda con todo, ¿no? sí, sí, no, están en lo cierto, efectivamente. A lo mejor esas valoraciones vienen para quedarse. Yo muchas veces he dicho, es que a lo mejor el MSCI World pues, está justo en el punto de gracia, como la selección española, ¿no? O sea, pues las que son big, pues están porque lo merecen. Tiene la parte de value porque tiene pues la parte europea. Y luego tiene pues la otra parte del mercado que si se pone a subir, pues igual compensa la parte big que no subía, ¿no? Pues vete a saber, igual pues hasta ese está en el lugar correcto, pero lo que comentas pues estoy muy de acuerdo. O sea, este rollo de los índices, pues ya lo comentó Terry Smith, creo que ya muchas veces lo he comentado, que dices que si siguen siendo las grandes las que siguen tirando, pues a los índices no los va a coger nadie, porque ¿quién tiene en esas proporciones todas esas empresas? O sea, pues nadie. Dice, yo mira que tengo pues alguna, Novo Nordisk, Microsoft, tal, y aún así pues me cuesta seguir. Ahora, si todas esas, por lo que sean, no tienen por qué hacerlo mal, con que lo hagan peor que el resto durante un tiempo, igual que ahora el SP500, digamos, equiponderado, pues lo lleva haciendo fatal, o sea, frente a las grandes, pues con que se dé eso la vuelta, pues ya es suficiente pues, como para que a los índices les bata todo el mundo. O sea, qué cosas, ¿no? Bueno, pues eso ya lo vivimos aquí con el IBEX. Al IBEX en su día, antes de la burbuja inmobiliaria, pues no lo cogía nadie, porque estaba lleno de inmobiliarias y de bancos, que no hacían más que subir a toda velocidad. Y cuando ocurrió lo contrario, pues los demás, aunque fuesen negativos también, pues mejor que el IBEX. ¿Por qué? Porque nadie tenía ni tantos bancos ni tantas inmobiliarias, claro, aunque solo sea por diversificación y por imperamento legal. Así que, bueno, a saber, como siempre, diversificación y esas cosas. Muy acertado, sí. Bueno, no sé. De todas maneras, creo que incluso dentro de las grandes hay algunas y hay otras, ¿no? O sea, a mí, si es recomendación, pues creo que es... A mí lo que me tiene muy maravillado es lo de Nvidia, ¿vale? Por ejemplo. ¿A quién no? O sea, y vamos, me tiene bastante maravillado porque pienso que es como... No sé cómo decirlo, ¿no? Pero es una apuesta muy concentrada. Ajá. Y otras probablemente no lo son tanto, ¿no? Porque el oligopolio de la nube de los centros de datos, eso creo que sí que ya no se va a ir a ningún sitio. Y es una industria que tiene unas economías de escala muy... O sea, economías de escala lo que quiero decir es que tiene unas barreras de entrada muy grandes, ¿no? Porque ya esto ya no es aquí montarse como cuando en los años 2000 nos montábamos un centro de datos en la habitación de al lado. Casi como hacíamos en algunas empresas en las que trabajé yo. Ahora ya, esto ya es infraestructura, pero vamos, de alta tecnología y no tiene sentido de otra cosa, ¿no? Pero claro, una empresa como Nvidia a lo mejor, es decir, si la cosa se frena o si la cosa se ve de otra manera o si se satura, yo no sé por dónde va a crecer. Bueno, además es que ha tenido dinámicas muy, muy seguidas, ¿no? Porque Claro. la tecnología, con las tarjetas, minar la criptodivisa que para arriba, que es el Bitcoin, luego la inteligencia artificial, o sea, es que parece que dices, ¿y ahora qué va a aparecer, no? para darle otro empujón, pero lo cierto es que todo lo que ha aparecido, pues se lo ha comido y lo que tú dices, la gran duda es, pues las barreras de entrada, ¿no? Porque vete a saber.
igual resulta que Nvidia, además de crecimiento, pues es una inversión value porque para hacer lo que hace Nvidia, pues a ver quién pone la cantidad de miles de millones por delante. Y o no, o como dices, pues igual algo ocurre en algún sitio, estas cosas de lo que se suele contar del garaje, que te lo desmontan, ¿no? No tengo, la verdad es que no tengo Bueno, ni idea. es que tú ves a Google, a Microsoft, a Facebook, a Amazon, a todas estas y ves que tienen varias líneas de negocio, ¿no? Y ya digo, las que están las que están vendiendo la nube, ¿no? Pues esas van a seguir vendiendo y la nube no va. Se podrá hacer un poco más o menos cíclica, pero no, yo no veo que vaya a hacer un menos 50% Ya. el negocio de la nube, ¿vale? Es decir, se puede quedar, ¿sabes? En el peor de los casos quedan un Cisco, ¿sabes lo que Sí, totalmente. ¿no? Que hay 20 años que no vayan a ningún lado, pero no sé, por otras más enfocadas como Nvidia yo no lo veo tan claro, vamos. O sea, igual. Y esto es, qué sé yo, ¿no? Sí. Bueno, a mí el número de personas que me ha preguntado cómo ves entrar en Nvidia en los últimos tiempos, pues vamos, tiende a 9 de cada 10. O sea, es flipante que ya dices, joder, pero si tienes índices, sí, digo, pues ya, pues bastante estás ya. porque vamos, si a poco que estés indiciado, vamos, y no poco en tus carteras, pues mira lo que llevas ya de Nvidia. Así es. Bueno, pues vamos a darle, así nos inspiramos también con nuestros exigentes, ¿no? Exigentes y a la vez que en muchos casos generosos patreones, ¿no? Que nos subvencionan, nos ayudan a que esto pueda ser posible, ¿verdad? Totalmente. Así es. Pues muy bien, pues entonces empezamos con esas preguntas. Vamos con la primera, ¿vale? Que teníamos, que hace Estructurero. Dice, buenas tardes caballeros, con muchas ganas de disfrutar de un nuevo pod de los mosqueteros. Supongo que comentarán un poco cuál es su visión sobre el mercado en general antes de llegar a la pregunta, pero por si acaso, ¿cuál es su visión sobre el mercado en el presente y a unos años vista? Por mi parte, me mojo y considero que hay mucho potencial versus Estados Unidos en Europa, Small Caps y UK, así como en mercados emergentes y China. Es cierto que las empresas americanas van como un tiro merecidamente, pero la complacencia es muy alta, descontando ya mucho crecimiento. Adjunta una gráfica también de Global Forward, Price to Earning Ratio. ¿Creen que hay algo que no cambiará? Ni la mismísima inteligencia artificial, y es que el inversor compre arriba y venda en los momentos de mayor pesimismo. Y bueno, vamos a contestar primero estas dos y luego pasamos con la última parte, si os parece. ¿Cómo lo veis? ¿Cuál es vuestra visión del mercado del presente y a unos años vista? ¿Qué pensáis? ¿Quién hace esta? Yo la verdad es que no sabría añadir a lo que acabábamos de comentar, ¿no? Creo que casi parece que estuviéramos contestando la pregunta antes de que la hiciera. No sé, la verdad. Muy bueno, y hasta Estructurero mismo pues va dando su visión de lo que es y a mí me parece muy en la línea de lo que hemos comentado. Prometo que yo no lo había leído anteriormente. Eso es como cuando en las pelis estas de legales judiciales dicen protesto, está leading the witness, ¿no? Que no sé ni cómo se dice en español, pero vamos, que estás haciendo al testigo decir lo que tú quieres o algo así, ¿no? Eso es. Vale, pues entonces continúa. Dice, por último quería preguntarle si tienen en mente hacer algún podcast relacionado con Adarve para charlar a nivel gestores, partícipes, en referencia a la actualidad del fondo. Bueno, o sea, yo creo que sí, desde luego es una cosa que queremos hacer. Bueno, es importante aclarar nosotros como asesores no regulados que asesoramos en exclusiva el fondo para Andbank, estamos sujetos a una regulación que debemos cuidar escrupulosamente para no incumplir, digamos, la regulación actual, y es cierto que hay ciertas preguntas que no podemos responder y ciertos temas de los que no podemos hablar, ¿vale? Entonces, dentro de esa, por supuesto, respeto a la norma y que deseamos seguir haciéndolo así, es cierto que sí que podemos hacer un podcast de lo que sería Adarve como proyecto, como compañía y demás y tal, y tratar de responder a todo lo que podamos, de la filosofía con que asesoramos y todo lo demás. Eso sí que lo podemos hacer, con lo cual me parece una buena idea. Inclusive, pues oye, pues igual podemos también ver si se podría, bueno, invitar a algún partícipe o ver un poco cómo lo podríamos hacer, siempre y cuando, insisto, que cumplamos rigurosamente con este compliance que nos hacen mucho hincapié, y por eso vamos con pies de plomo siempre para no incumplir.
Seguimos con la siguiente pregunta, en este caso de Dieguito Shark. Encantado de volver a escucharles. Están ustedes manteniendo un ritmo de podcast muy bueno y ya puedo imaginar que no debe ser sencillo con sus apretadas agendas, lo cual los foreros agradecemos enormemente. Esta vez quería simplemente pedirles alguna recomendación de libros, alguno de cultura general que consideren interesante para ampliar conocimientos. ¿Podrían comentar qué están leyendo actualmente? Muchas gracias, amigos. A ver, ¿quién empieza tú, Arturo, si quieres? Que tienes muchos libros. No, bueno, pues justo ayer puse una reseña en el foro del último que había leído, pero este no es de cultura general, ¿no? Y no sé últimamente tampoco que haya leído así ninguno, porque estoy leyendo bastantes libros de inversión y todo eso, que ya me estoy empezando a cansar un poco. Entonces igual paro, pero no tengo ahora ninguno que recomendarle del tema que él apunta. O sea, casi probablemente seas tú, José, el que eres más variado en estas cosas, ¿no? Y bueno, y aparte, pues para entretenerme estoy leyendo la serie esta del Hunger Games, que había leído el primero y bueno, y ya como es verano, digo, voy a leer algo así de pasar páginas. Y Ligerito. sí, de de literatura para adolescentes, como digo yo. Mi hija dice que no, y se enfada y todo, pero yo digo, sí, esto lo he hecho para... Pues sí. Pues bueno, yo estoy ahora mismo, me dio un poco por leer otra vez de nuevo el More Than You Know este de Mao Xin, que la verdad que está súper chulo. Es un libro muy, muy recomendable y bueno, la verdad que está muy bien porque a ver, al final te cuenta un poco todo lo que ya sabes. Algunas cosas sorprenden un poquito más, es verdad, pero vamos, en general yo creo que es un libro que está muy bien. Ya me lo había leído anteriormente, pero me dio por volver a leerlo y me enganchó otra vez y dije, venga, pues me lo acabo. Luego también estoy pues un poco empezando con el de When China Rules the World, ¿vale? Este está muy bien, pero muy, muy bien. Es un británico bueno, pues que se fue a vivir a Asia, se casó con una mujer de allí, luego, bueno, la mujer tristemente pues falleció y demás y tal, pero él continuó pues muy, muy metido, ¿no? En el tema universitario y demás allí, pues tanto en Japón como en China sobre todo. Y entonces es una visión pues diferente, ¿no? Te da una visión un poco de lo que es la civilización china, por así decir, porque es en contraposición, ¿no? Contra Occidente. Y mezcla un poco pues toda esta parte histórica, ¿no? De las guerras del opio, con los británicos un poco cuando fueron allí también pues con el embajador, ¿no? Para que abriese China también el comercio. Y China no quiso, y luego pues desembocó en aquello, y un poco la cultura, la visión. Es un libro interesantísimo, la verdad que está bastante bien. No es un libro ligero, es un libro más bien más denso, pero vamos, que está muy bien. Y luego tengo también un poco ahí en la mesilla, bueno, estaba terminando también perdón, es que no me acuerdo ahora, el de Benjamin Labatut, ¿vale? Este de la inteligencia artificial y de la parte de la energía nuclear y todo eso, que no me acuerdo ahora del nombre, ¿no? Me aburrió un poco a última hora. Tiene algún punto... Maniac, que era Maniac, sí. Tenía algún punto así un poco mejor, pero no... Y luego tengo en el pipeline, tengo 3 lecturas interesantísimas. Una recomendación de Tony, que es el de Our Crowd, ¿vale? Que es una trilogía, que es la historia de los judíos estadounidenses, que Tony tiene un grandísimo criterio para los libros y siempre que da recomendaciones pues suelo cogerlos. Y luego tengo 2 más también, que también estos 3 los traje de Estados Unidos y uno es el de Stephen Schwarzman, el de Blackstone, el What It Takes, ¿vale? Que yo creo que, bueno, no sé, siempre este señor me ha resultado interesante. Y luego el otro es el de Airbnb Story, ¿vale? Como 3 chicos ordinarios disrumpieron una industria, hicieron billones y crearon mucha controversia, ¿no? Y ese es un poco lo que tengo aquí preparado para el verano, que son varias lecturas las que se me van acumulando ahí. Y bueno, pues igual quiero también cambiar un poco y cogerme alguno más ligerito para las semanas de vacaciones, porque llega un momento que si no estás siempre un poco con el mismo tipo de lecturas, y acabas también, hace falta limpiar un poco la mente. Yo me estoy repasando, que hacía tiempo que lo leí, de Dan Ariely y Las trampas del deseo. Sí, de toda mi lista, no había leído ninguno de él y lo he borrado ahí como un muy común, como un integrista que soy.
Sí, bueno, Sí. pues nada, oye, cada uno en lo suyo, vamos. Pues, y qué más deciros, como ya me he leído la parte de Conan que tenía pues en el verano pasado, pues ahora estoy pues, con los de Michael Moorcock de Elric. Y estuve hace poco repasando, esto ya habíamos hablado de yo, José, el de La casa de Paco Roca, que es un libro cómic que se ha hecho una película recientemente al respecto. Y bueno, es un libro que suelo regalar bastante. Y bueno, lo tenía ahí un poco en el tintero y no sé, cuando me llegan estos momentos de irme al pueblo me da por repasarlo. Así que tengo un poco de las tres cosas. Se lo regalas a tus amigos. Bueno, pues sí, sobre todo los que estos tienen el apego o la cosa de tener una casa y ese tipo de cosas. Bien. Muy bien, muy bien. Vale, seguimos con la siguiente pregunta, que sería la de Andrés01. Decía, me gustaría preguntarles por la opinión que tienen sobre la famosa regla del 4% y cuál entienden desde su punto de vista sería un asset allocation pertinente para aplicarla. Ríos de tinta, ¿no? Académicos sobre si es el 4 o es el 3 o es el 3,5, no sé. La verdad es que no sé qué. Y además todo esto pues, bajo estudios casi siempre, bueno, pues desde históricos con temas de Estados Unidos, ¿no? Con bolsas y mercados en Estados Unidos, ¿no? O sea, que vete a Mira, yo casi le diría una cosa. Si tiene para aplicar el 4% y llevar el nivel de vida que le da sacar un 4% al año, pues yo ya, ¿sabes? O sea, no me calentaría más la cabeza. Buena recomendación, sí, sí. Porque es que, o sea, puede pasar de todo, ¿sabes? Y ya la falacia del control, ¿sabes? O sea, ya, pues no sé, pues... ¿Sabes? O sea, pues según además, pues también depende de la edad que tengas. Es que depende de tantas cosas que yo qué sé. O sea, y yo, vamos, si alguna vez tengo 25 veces mis gastos anuales o los gastos que quiero tener, pues me preocupará relativamente si tienen que ser 25, 30 o 33. Fíjate que siempre este tipo de cosas, cuando vamos a algún evento, rara es la vez que nadie nos pregunta, oye, ¿y cómo vais a deshacer una vez que habéis acumulado? ¿Cómo se deshace por esta cosa de que parece que cuando llegas a un punto, pues entonces ahora ya puedes dejar de invertir y entonces lo deshaces y a ver si eso te da pues hasta el último de los días para dejarlo todo, ya no sé si en cero o en este caso no, porque la regla del 4 básicamente en lo que se basa es sin descapitalizarte, que siempre esté la cosa apañando y dando. Entonces estoy muy de acuerdo con Arturo. Pues llega un momento en el que dices, oye, pero si no quieres dejar herencias, pues a lo mejor no tiene ni por qué llegar al 4. Y yo en este sentido ya hace tiempo que pensé que digo, mira, yo voy a hacer lo mejor que pueda, mientras pueda y ya está. Y punto. Y con arreglo a eso, pues vivir como bien pueda y fuera. Pues si es la del 4 el 4, si es la del 5 el 5 y si es ninguna, pues mejor. A ver, yo es que siempre que veo esto me viene la misma frase a la cabeza, ¿no? Esa de si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? Yo creo, quizás es que no lo sé, ¿no? O sea, pero yo creo que las cosas rara vez suelen salir como uno tenía en la cabeza que salieran. Y lo que es curioso, y bueno, y trato de ser optimista con ello, ¿no? Es que por lo general, y salvo, lógicamente siempre habrá excepciones, ¿no? Pero suelen salir mejor de lo que uno se había planteado, ¿no? Quizás, yo hablo en mi caso en concreto, ¿no? Quizás porque siempre eres más pesimista y siempre ves un poco, pues, que todo lo que puede salir mal, pues acabará saliendo mal, ¿no? Pero bueno, luego, pues afortunadamente, pues siempre más o menos las cosas pues, nunca salen todo lo bien que uno se imaginaba, pero salen pues generosamente bien, ¿no? Entonces, yo creo que aquí un poco es lo mismo, es decir, yo creo que sí, yo sí que he oído pues argumentos muy férreos en contra de la regla del 4%, pues bueno, sobre todo pues con la gente un poco más fanática del dividendo, ¿no? Como que pues es el dividendo pues es más fácil vivir de él y puede ser, yo no lo sé, porque no me he visto tampoco en esa tesitura de tener que estar vendiendo. Pero vamos, yo lo que creo es que al final lo importante sobre todo es tener más o menos adecuar pues una estrategia lógica, llegar al momento de ir viviendo de las inversiones y ya está. Yo creo que muchas veces el camino se revelará solo, ¿no? Igual uno piensa a día de hoy que va a ir deshaciendo posiciones del activo A,
Y cuando llega el momento, pues realmente el que va deshaciendo es el activo Z, ¿no? Que no tiene nada que ver o que ni siquiera lo tenía en la cabeza cuando fue construyendo esa cartera, ¿no? Entonces yo creo que al final es bueno el tener en la cabeza eso, decir, oye, mira, pues yo sí creo que en X años voy a intentar vivir de la regla del 4%, pero qué activos o cuáles no, o cuáles, esto yo creo que es más una parte, la primera parte sería la parte estratégica y la segunda sería la parte táctica, ¿no? Sería un poco más y esa parte táctica yo creo que hacerlo años a mí se me antoja muy difícil, ¿eh? Pero te insisto que yo no soy ningún ejemplo ni mucho menos y probablemente habrá gente que lo tendrá todo súper definido, súper claro y luego lo hará exactamente igual Pues muy en la línea, José. También es que poco más que añadir de lo que habéis comentado. Sí, yo es que no sé. Yo este tipo de cosas reconozco que me generaba inquietud, que me gustaba verlas, que me hacía gracia ver, bueno, pues los gráficos, hacer los cálculos, y poco a poco, no me digas por qué, es que tendieron a importarme cero. O sea que bueno, y ahí estoy, y mucho mejor y más tranquilo, vamos. De todas maneras, este punto es interesante, ¿eh? Yo creo que Iván a tener un poquito aquí. Yo creo que conforme te vas haciendo más mayor, ¿no? Vamos a decir más sabio, ¿no? Por así también, aunque no sé si sería la palabra, desde luego, pero yo creo que uno empieza a relativizar muchas cosas, ¿no? Sobre todo quizá porque uno cuando es más joven dice, le da mucha importancia, ¿no? A esta parte más económica de la vida, ¿no? Y conforme te vas haciendo más mayor y te vas dando cuenta, pues que hay otras cosas que tienen pues una importancia, muchas órdenes de magnitud mayor, creo que empieza como a bajar un poco, ¿no? La importancia de esto. Ya no es algo a lo que uno quiera consagrar, digamos, toda su vida, a la acumulación de capital y que sea un poco el motor de la vida y el ahorro y tal. Y hay otra parte más importante que, oye, que los hijos se hacen mayores, que los padres se hacen mayores, que empiezas a ver que hay un montón de cosas que no habías previsto y claro, si tus padres se hacen mayores y tienes que cuidarlos o tienes que apoyarlos también, ese tipo de cosas no sé hasta qué punto te caben en una Excel, ¿no? O te caben en otras cosas menos más positivas, ¿no? Que se tengan que ir tus hijos a estudiar al extranjero o cualquier otra historia similar, ¿no? Entonces, no sé, eso es un poco personal, no sé si vosotros lo veis igual o es una visión más mía. No, igual, José. Yo creo que a lo mejor nos hacemos con una visión más holística a lo largo del tiempo, como tú acabas de decir. En mi caso lo puedes decir, ya mayor, como son. Como te saco unos cuantos, pues claro, en eso tiene que ver. Y entonces, claro, pesa la salud y pesan otro tipo de cosas muchísimo más que todo esto. Y lo que acabas de decir, porque llegan mentes que cuando te pones a hablar de este tipo de cosas, surgen cuestiones que ya, desde mi punto de vista, son absurdas, ¿no? Porque dicen, no, ya es que acumulas tal, y entonces te gastas esto. Ya, y si llegas a 100 años, sí, digo, ¿y si llegas a 100 años? O sea, quiero decir, tu problema va a ser que si llegas a 100 años, digo, perdona, todos los que estamos aquí firmaríamos en un papel, llegar a 100 años bien, por todo lo que tenemos, acumulamos y acumularemos. O sea, quiero decir, es que llega un punto en el que se ponen en el lo que tú comentas, situaciones que pueden llegar a ser absurdas de vida, o sea, sin más. Entonces, bueno, pues yo qué sé, esto como en la vida misma, como en el trabajo, como en otros tipos de cosas, pues intentar controlar lo que puedes controlar lo mejor posible, pues creo que será lo mejor posible para todo y cada una de las cosas que hagas. Pues ya está. Pues sí, como eso es lo único que puedes hacer, pues ahí. Totalmente. Vale, no sé si quieres añadir algo más sobre esto, Arturo, o seguimos hacia adelante. No, que me ha hecho gracia eso de que te estás haciendo mayor y todo eso. Desde mi punto de vista, que soy más viejo que tú, pero bien. Pero que me haga mayor no significa que madure, ¿eh? O sea, yo creo que sigo estando igual de apardalado que cuando era más jovenzuelo. Pero bueno. Pues no, que no te conocí entonces. En los años mozos. Pues sí. Bueno, pues seguimos ya con la siguiente pregunta de Akira en este caso. Dice, yo les quería preguntar algo respecto a la gestión activa y la noticia de que Cobas dejaba de tener la denominación de fondo de autor. ¿Elige uno la gestión activa por el gestor o por la gestora? Si mañana se jubilaran los Iván Martín, Álvaro Guzmán, Francisco García Paramester y Vicente, los participantes se quedarían en la gestora. Vogel, en relación a los beneficios de la indexación, precisamente hablaba de esto y llegaba a decir que incluso si uno encuentra al gestor en el que confía plenamente, se va a dar la casualidad de que la carrera profesional del gestor va a coincidir exactamente con nuestra etapa de inversión. Gracias.
Pues qué interesante todo esto, ¿no, José? Porque fíjate que todos y cada uno de los gestores que han mencionado son en los últimos años, en todas sus conferencias, han sido, bueno, y de hecho, Cobas, esta última, han ido precisamente, como él comenta, en meter la parte del proceso por encima de lo que es el fondo de autor. O sea, creo que fue hace no sé si fue hace 2-3 años, toda la conferencia de Advalor fue pues que habían escrito ya por fin su proceso y estaba escrito y estaba estipulado y que ya no descansaba sobre los dos gestores. Iván Martín lo había comentado justo el año anterior, pues su proceso, no acumulación de más del 5%, no acumulación en una temática más del 12%, de proceso, de diversificación. Terry Smith, bueno, esta pregunta le sale en casi todas las conferencias que tiene y ella ha comentado que los que vienen detrás pues tienen más que escrito el proceso y aún así pues desde sus islas Mauricio, ahí bien sentado y en la playa, pues lo sigue gestionando todo, vamos, no sé cuántos son ya, casi 20.000, ¿no? 20.000 millones, ¿no? O sea, lo que gestiona, ¿no? Bueno, a mí la verdad es que no me preocupa porque creo que si algo he aprendido, esto sí que la verdad es que aquí me ha abierto mucho los ojos, Arturo, durante todos estos años de inversión, es que todos estos fondos pues tienen, todos y cada uno de ellos tienen el número suficiente de acciones como para que no siendo tengan una concentración máxima en alguna de sus tesis, pues poco más o menos los ratios por los que siguen, digamos, su selección de empresas, pues básicamente estén lo suficientemente diversificadas como para que me parece a mí que la dependencia del gestor pues tenga bastante poco que ver con frente a la dinámica del mercado y la probabilística que sea. Así que a mí en este caso personal, a mí me preocupa cero. Ahora, sí es cierto que estoy muy seguro que muchos de los que están invertidos en estos fondos, si alguno de estos nombres a lo mejor no estuviera, fallara, se fuera o este tipo de cosas, pues a lo mejor sí les influiría. Sí, eso tiene todo el sentido. Arturo, ¿tú añades algo más aquí? Y yo diría que casi es una pregunta que se tiene que responder cada uno, ¿no? Porque yo veo los dos temas. Está claro que un fondo debe de tener sucesión, pero también es cierto que probablemente pues hay fondos que están muy vinculados al gestor, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, depende. O sea, pues me imagino que en cierto tipo de gestoras muy grandes y menos boutique, pues es más fácil o hay que mirar más pues la continuidad o que no, al revés, ¿no? Que uno mira menos el gestor en sí. No lo sé, porque yo tampoco soy el gran fondista, con lo que habrá gente por ahí que siga a los gestores mucho más, pero en las de autor, pues sí que es normal que uno se haya casado bastante con un equipo, ¿no? Entonces, pues eso, sé que no he contestado a la pregunta, pero mi única respuesta es que cada uno con su mecanismo, ¿no? Tú mismo con tu mecanismo, casi. Yo creo que aquí en todo este tema surge un tema, ¿no? Y es que cuando todo esto fue incipiente, todos, vamos, porque yo sí he sido y soy inversor de todos y cada uno de ellos, o sea, y creo que todo se magnificaba en torno a las personas y a su forma de hacer las cosas, ¿no? Y entonces esto, cuando ha llegado ya a un punto de madurez o de tiempo, o efectivamente lo que comenta, ¿no? El hecho de que las etapas de vida de cada uno vayan a coincidir con la del gestor, si esto lo has unido así en tu cabeza, pues obviamente las gestoras creo que no son, pues eso, no viven en otro mundo, tienen un negocio y obviamente pues ha llegado un punto en el que quieren desvincular lo que es la persona de lo que es el proceso y el fondo de inversión, por si, llegado el caso, pues oye, no pudieran tener una continuidad, ya sea pues por temas profesionales, de vida, o vete a saber qué, ¿no? O sea, en este caso yo creo que el tema de Peter Lynch pues es bastante indicativo, ¿no? Estuvo ahí 13 años, cogió, se fue y tal, y parece que todo quedó totalmente ligado a su nombre, ¿no? Más que a su proceso. Pues sí. A ver, yo creo que lo que la pregunta que comenta, yo creo que también hay que ver un poco de lo que sería el fondo. A lo largo de una vida en general, o sea, el cambio es lo único que permanece, ¿no? Yo creo que uno muchas veces intenta, pues eso, pues un activo para toda la vida, tal, y esto yo creo que realmente, aunque sea un concepto muy, muy bueno, no siempre se puede cumplir. Yo creo que hay muchos cambios que no se pueden anticipar, que no se pueden ver. Hay gestoras que han sido pues muy, muy, digamos, prestigiosas y demás, que han acabado siendo absorbidas por otras cerrando. Bueno, o sea, yo creo que al final esto es un poco una de las partes importantes de la labor de cada inversor,
es precisamente pues monitorizar un poco sus inversiones, ¿no? Y en base a ello pues también tomar las decisiones. Al final, si se jubila mañana un gestor u otro, pues uno lo que tendrá que decidir también es hasta qué punto la filosofía subyacente detrás que va a seguir teniendo la gestora le interesa o no. Hemos visto también algunos casos, ¿no? de gente que ha estado en otros fondos. Pues bueno, creo que me viene el caso de, no sé si lo has comentado, el de Metavalor, ¿no? Por ejemplo, que también estuvieron allí la gente de Oros y tal, pues un tiempo, luego el fondo cambió completamente. O sea, yo creo que siempre tiene que haber una parte interesante que es la supervisión que hacemos todos de los activos, y los fondos tampoco se van a escapar, claro. Muy bien, pues seguimos. La siguiente es de Rubiniev. Dice: muchas gracias por ofrecernos un nuevo podcast y por la oportunidad de hacerles preguntas. La mía va encaminada a la observada diferencia de la evolución del precio de las small caps versus big caps. Las pequeñas en su conjunto parecen baratas desde hace tiempo, pero las grandes no paran de crecer con mucha más rapidez y no dejan de abrir en las valoraciones. ¿Qué eventos o condiciones creen que se deberían dar en el mercado o en la macro para que se vuelva a cerrar este gap y se produzca la esperada regresión a la media, aparte del paso del tiempo? Pues otra pregunta más, ¿no? De estas tipas que yo creo que hemos hablado de inicio. Sí, simplemente, sí, efectivamente, si llevábamos diciendo que en los 8 años, menos un poquito de tiempo, el resto de tiempo, las big caps estaban abriendo una brecha que no se había visto nunca. Igual también, y también es verdad que en los índices nunca se había abierto nunca el hecho de que la misma tipología, ¿no?, de tecnología pues liderara el mercado, pues ha hecho todo esto. Ahora, ¿qué eventos o condiciones? Pues lo ha dicho Arturo hace un momento, si es que los tipos de interés, o sea, quiero decir, la inflación hoy ha caído, eso parece que pudiera ser que fuese una señal de que la bajada de tipos tuviese efecto, y yo creo que pocas veces había visto una dispersión tal entre pues pequeñas compañías y big growth. O sea, creo que ahí ahora mismo estoy mirando y es que hay un 4 y pico % de diferencial, ¿no? Volvemos otra vez a lo de antes, ¿no? O sea, está subiendo el 80% del mercado, las pequeñas compañías, están haciendo una rentabilidad hoy exageradísima, muy, muy fuerte, y el evento es puntual. Quiero decir, el evento es que la inflación ha bajado y eso, pues claro, tipos de interés, etc. O sea, ya parece que eso está relacionado. Ahora, como eso no sabemos si va a seguir, va a continuar o no, pues claro, Sánchez Castilla, tendremos que estar diversificados y expectantes. Eso sí, es así. Muy bien, pues si no me equivoco llegamos a la última pregunta, que es la de Bardemou. Hola, celebro que haya otro magnífico podcast a la vuelta de la esquina. Quería hacerles una pregunta, reflexión. Quiero ir progresivamente reduciendo comisiones de mi cartera de fondos y me planteo traspasar parte de un fondo Value Patrio, que ha subido bastante, pero que tiene comisiones cercanas al 2%, para incorporar indexados a rates y a small caps globales con comisiones mucho más bajas y a priori en un momento bajo, por lo menos no tan alto como el mercado en general. ¿Creen que a largo plazo es buena jugada en términos de probabilidades y de momento? Ya sé que no tienen la bola de cristal, pero me gustaría saber su opinión. Uf, qué difícil. A mí decirle a alguien lo que tiene que hacer me cuesta horrores, ¿no? Porque, está comentando de un fondo Value Patrio, pues nos podemos imaginar cuál puede ser, o por lo menos cuál de ellos puede ser. La parte que está diciendo de small caps, pues estamos ahora diciendo que están en un punto que desde luego, no sé si es el mejor, pero peores los ha habido muchísimo más a lo largo de la historia. Quiero decir, no es un mal momento, obviamente, pues los rates, pues obviamente no es un mal momento. Ahora, esta jugada que digamos él puede hacer porque es un buen momento, lo que no sabemos es si a largo plazo le va a compensar. Quiero decir, porque precisamente ese fondo value, si algo tienen los fondos value patrios, es que son bastante de un value, por así decir, o sea que se juegan bastante el ciclo, y pudiera yo decir que los fondos value patrios están más orientados a mid caps, o sea, a pequeñas compañías, no sé si small cap, pero por lo menos pequeñas compañías desde luego, o sea, medianas y pequeñas compañías desde luego. Y entonces tendría que estar el pendiente de si es el mejor momento o no el mejor momento. No lo veo, o sea, no digo que no a lo que está comentando, porque obviamente si los gastos le importan y eso es una realidad, y obviamente a largo plazo van a tener significado y obviamente relevancia en la inversión,
pero que a la larga sea una buena jugada, claro que voy a decir, pues imposible de saber, y que a lo mejor el cambio, pues en gastos, obviamente, eso sí que es certero, sabe que van a ser mejores, pero que a la larga en el ciclo, en el otro lado, igual que hay alguien que tiene ahí un proceso que pues por unos ratios, en el otro lado va a tener que estar controlando ese momento. Igual que ahora piensa que es un buen momento, pues a ver si le da el botón para cuando esté todo muy alto, tenga la capacidad de decir, ahora cojo y lo cambio. Pues no lo sé. Es muy difícil. Perfecto, pues hemos cubierto un poco todas las preguntas. No sé si se ha quedado algún tema más por añadir. Yo solo hago un comentario a la última pregunta, que la verdad es que no tengo claro si cambiar de fondo por las comisiones es la mejor razón, ¿eh? Es lo que le diría, porque es lo que yo entiendo al escuchar y leer la pregunta. Es una buena reflexión esa, sí, ¿verdad? Porque realmente está haciendo un cambio en su asignación de activos, y yo probablemente, evidentemente nada es blanco o negro, ¿no? Es decir, la comisión fuera del 80%, pues no diría esto, pero quiero decir que no diría que algo tan importante como puede ser el mix de activos de tu cartera debería ir guiado por las comisiones, ¿no? Totalmente, Arturo. Sí, en esa línea. Por eso ahora mismo, comentaba que me resulta difícil. A lo mejor lo que está diciendo ahora, pues cualquiera le dice que no, porque si está diciendo dos activos a bajo coste que puedan estar en el ciclo, en la parte chula, pues muy bien. Pero entonces, con la misma consideración, tiene que tener en cuenta que a ver cuándo eso está en el otro lado. Y entonces ya tiene que acertar con el ciclo, ya tiene que acertar con el timing. Y eso yo pues no sé si es tan fácil. Y a lo mejor el coste, como tú dices, del fondo, dependiendo si los señores que están en el otro lado pues tienen un proceso, pues a lo mejor se le están pagando. O sea, lo que está pagando pues a lo mejor no vale. Pues no lo sé. Es difícil. Bueno, lo que sí que es verdad es que yo creo que también durante, bueno, no sé si los últimos años, yo creo que todo esto, pues con la parte de Vogel y demás y tal, pues tuvo más relevancia. Y sí que es cierto, ¿no? Que yo creo que hay una parte también digamos, de los inversores que se centran mucho en el tema de comisiones, y por lo general yo creo que por buenas razones, ¿no? Yo creo que el razonamiento de fondo pues es bastante lógico. Pero yo estoy muy en la línea de lo que estoy diciendo ahora mismo. O sea, yo creo que al final uno también debería de ver realmente qué está comprando. Yo creo que sí que hay como parafraseando un poco a aquel forero que pasó fugazmente por allí. O sea, las comisiones predatorias siempre con mucho cuidado, ¿no? Yo creo que hay un cierto nivel de comisiones que yo creo que es muy difícil de que realmente sean justificables. Pero creo que aún así, en todos los casos, uno debería de mirar mucho mejor realmente el activo que está comprando, y a partir de ahí, pues, decidirlo. Es como si uno pues no comprase una empresa, yo que sé, suiza o lo que sea, porque las comisiones de la compra son, pues igual está aceptado, ¿no? Pero si la compañía es una buena compañía, probablemente a lo largo del tiempo pues será algo residual. Fíjate, José, vamos a poner otra vez de ejemplo. Volvemos, perdonad lo repetitivo del día, pero ponte, por ejemplo, en un ejemplo el día de hoy, ¿vale? Que no el día de hoy, caps por... Sí. Claro, todos los días, bueno, pero es que hoy, por ejemplo, estoy casi seguro que casi todos los fondos value y que tengan small, o sea, que los patrios van a estar ahí, pues hoy lo están petando frente a los índices casi seguro. O sea, casi seguro. Si esto fuese así de manera continuada, es muy probable que todas estas, pues como dice Arturo, todas estas inquietudes a lo mejor no existen. ¿Por qué? Porque basta que haya 3, 4, 5 años en los que, imagínate por lo que sea, que la gestión activa general en una tipa metodología sea mucho mejor con los índices, que eso ya ha ocurrido, y entonces todas estas cosas ni se plantean. Es más, entonces se plantea lo contrario. Entonces se plantea que no, que mola la gestión activa. O sea, ¿por qué? Porque nuestras cábalas y nuestros raciocinios, sería no verdad decirlo, van en torno a la rentabilidad, por encima de todo. O sea, lo de los costes lo vemos, ¿por qué? Porque nos joroba que algo vaya detrás de los índices y además sea más caro. Pero en el momento que eso se dé la vuelta, entonces ya no nos importa pagarlo. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que se tiene que dar. Claro. Y como lleva tanto tiempo sin darse, pues estamos aquí. Sí, al hilo de lo que dices, yo creo que una de las cosas más interesantes de llevar ya 111 podcasts, ¿no? Que se dice pronto y tal, es que yo creo que hemos pasado por muchas épocas en las cuales pues habían activos que estaban, yo recuerdo aquellos podcasts que grabábamos cuando Katie Wood y las empresas aquellas, digamos, las tecnológicas, esta Growth, pues que bueno, que muchas de ellas multiplicaron por un montón.
Y en aquella época prácticamente, pues eso, pues cualquier cosa o sea, era un cambio de paradigma, realmente pues ya no se podía interpretar la economía en la clave que lo podría hacer pues inversores más de materias primas, de no sé qué. Yo recuerdo una época en la cual aquello era una corriente muy fuerte, ¿no? O sea, y de hecho, bueno, os acordaréis que, bueno, había los fondos estos, pues Advalor, Cobas, tal, estaban muy denostados, ¿no? O sea, prácticamente, pues era como que ya no se podían analizar empresas como se habían analizado durante los últimos 50 años, porque claro, es que había un modelo nuevo de negocio que era lo que importaba y luego pues esa corriente pasó y vino otra y luego vino otra y luego vino otra y luego pues... Y es verdad que muchas veces el signo de los tiempos está ahí, ¿no? Y yo creo que una de las cosas interesantes o importantes para un inversor es tratar un poco de centrarse realmente en lo que es, ¿vale? Más allá de la narrativa del momento y alejarse de ciertas cosas. Yo creo que hay muchas cosas que yo, durante mis años inversores, pues he ido cambiando un poco la perspectiva, ¿no? O sea, porque quizás habían cosas que daban muy por hechas porque está recogido dentro de esa gran narrativa digamos, del mundo o del mundillo, porque al final es un mundo pequeño inversor, y que con el paso del tiempo, pues muchas, por mucho que se repitan y sean muy compartidas, pues a lo mejor no, para ti como inversor en tu caso, pues no realmente no merecen la pena, ¿no? O no resuenas con ellas, que no tienen por qué no ser verdad. O sea, yo no, mi mensaje no es ni mucho menos que tengamos la verdad universal, pero... El contexto es muy importante, no hablar de decisiones así en un vacío. Sí, Lo que... eso Mira, es. de todas maneras, De acuerdo. de todas maneras, creo que alguien nos había pedido en su día, José, que fíjate que has hecho una reflexión desde el tiempo que llevábamos de los 111 podcasts, que yo creo que alguien nos había comentado el hecho de repasar podcasts de antaño, ¿no? Y Uy, eso ver me da mucha entonces qué es vergüenza. lo que decíamos. Bueno, Las tonterías que decíamos y que seguimos diciendo. bueno, pero tampoco está de más, no quiero decir que lo pongamos en abierto y luego vayamos diciendo qué fue lo que hicimos o no, sino Sí. bueno, pero ciertas reflexiones, porque además están escritas, quiero decir, están escritas Sí. en cada episodio de podcast. Oye, pues 5 años más tarde, ¿qué? O sea, no, está muy bien. Creo que esto que acabas de decir ahora, esta reflexión, pues es que es muy curiosa, ¿no? Como ciertos hilos, o sea, como ciertos hilos de un fondo de inversión que empieza que lo peta y luego no lo peta y luego todo el mundo se va y luego lo vuelve a petar, ¿no? O sea, y vas viendo cómo los comentarios van evolucionando en torno a qué, pues a la rentabilidad y a las narrativas, ¿no? O sea, es que al final, bueno, es muy, muy curioso. Llevamos ya mucho tiempo y ya se pueden analizar ciertas cosas de largo plazo. Sí, sí. Además, en algunos podcasts es curioso, ¿no? Porque ahí tenemos algún podcast que, bueno, que los invitados han disfrutado un montón, que nosotros hemos disfrutado un montón y demás y tal, y luego pues mucha gente lo ha visto un poco más negativamente, ¿no? Porque tratamos sobre todo pues siempre de preguntar también pues de una manera más objetiva y atacar desde otros ángulos y demás y tal, ¿no? Y al final yo creo que, bueno, o sea, hemos aprendido muchísimas cosas y las que seguimos aprendiendo, ¿no? Yo creo que ese ejercicio que dices es un ejercicio interesantísimo y que sí que podríamos hacer. Ajá. Pues nada, por mi parte, pues genial de hablar con vosotros, la verdad. La verdad es que he tenido una semana un poco así, y mira, y vuelta un poco a hablar de este tipo de cosas con amigos, pues me viene siempre genial. Ya os lo agradezco. Claro que sí, nosotros a ti. Muy bien, chicos, pues nada, pues nos emplazamos al siguiente podcast. Perfecto, venga, un abrazo, amigos. Gracias. Hasta luego.